Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo Región F, programa que hacemos en conjunto entre la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Como siempre tenemos una gran invitada que voy a presentar inmediatamente. Ella es Constanza Juve Portus, es abogada con mención en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Público de la misma universidad, máster en Derecho en la Universidad de Nueva York, donde estudió como becaria Fulbright y CONICET. Es directora del Foro Constitucional y subdirectora del Departamento de Derecho Público y profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Anteriormente fue abogada senior del Grupo de Derecho Público y Mercados Regulados de CAREI, investigadora del programa legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, y entre 2011 y 2013 fue investigadora legislativa para el Senado. En 2011, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue asesora además legislativa del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Bienvenida, Constanza. Muchas gracias, Karen, muchas gracias a la Universidad Adolfo Ibáñez, a Soy Chile, bueno, Soy Valpo entiendo en este caso, y a La Estrella por la invitación, la gran invitación que me hacen, y a todo el equipo de producción también que está detrás de este esfuerzo, ¿no? Sí, y una invitación que tiene como una misión bien clara, que es hablar de lo que se nos viene. Estamos ya a puertas de un plebiscito constitucional para ver si se reforma, o más bien si se hace una nueva constitución. Y lo primero que te quería preguntar es cómo ha sido, una pregunta muy general, y antes de entrar al tema constitucional de lleno, ¿cómo ha sido tu experiencia de género en un área como el derecho, que hasta hace no mucho estaba reservada más bien para hombres? De hecho, hasta hace no mucho, incluso en la Corte Suprema no había mujeres. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? No, y en general, bueno, te lo he dicho también en otras oportunidades, yo nunca he sentido, a diferencia de otras quizás amigas o de otras también compañeras de trabajo, en general he sentido una diferencia muy grande. Yo estuve en un colegio laico, no, mi mamá siempre trabajó, mis abuelas también, entonces como que de alguna manera nunca vi, digamos, una distancia en ese sentido. Cuando entré a la universidad, fui ayudante de dos profesores que tenían más ayudantes mujeres que hombres, y hoy día hago clases con uno de los profesores de los cuales fui ayudante. Entonces, en general, esa diferencia, y en el mundo laboral tampoco lo vi. Lo que creo que el mundo de los abogados, de los estudios de abogados, y también hoy día en las universidades y también en los puestos de liderazgo y en los puestos directivos, estamos bastante al debe, y uno va sintiendo quizás un poco esa diferencia a medida que te vas acercando a esos puestos de liderazgo y esos puestos finalmente directivos, a esos posicionamientos más bien de dirección. Y claro, el mundo del derecho es un mundo más preponderantemente de hombres, pero sobre todo en términos de las posiciones de liderazgo, porque si hoy día tú miras, por ejemplo, a las mujeres, los estudios de abogados, los estudios grandes, entra un porcentaje importante de mujeres, pero cuando miras en el fondo los porcentajes de mujeres socias, te das cuenta de un estudio del año pasado de las 200 principales firmas o estudios de abogados, solamente el 9% son socias mujeres. Entonces, claro, entra, digamos, un porcentaje importante de asociadas, pero el minuto en que llega finalmente a ser socia, el porcentaje es demasiado menor, y es ahí, digamos, donde se ve la diferencia, ¿no? Y esa diferencia se ve también en otras áreas, o sea, es impresionante cuando tú te dedicas a mirar en otros sectores en la sociedad pasa lo mismo. Puede que entren muchas mujeres, pero a los cargos directivos generalmente llegan pocas. Así es. ¿Cómo crees tú que se debe tratar este tema de género en una nueva constitución? ¿Es suficiente, por ejemplo, tener una discriminación positiva como lo que se planteó para una eventual convención constituyente o convención mixta? ¿O se requiere algo más? Sí, yo tengo ahí una visión más crítica de lo que es la paridad de resultado. ¿Ah? Lo que sí ya estaba vigente desde hace unos años atrás era las cuotas para candidaturas y los incentivos también para los partidos para llevar mujeres, que no solamente llevar mujeres por llevar mujeres, sino que también por mujer electa tener un incentivo económico a los partidos, y esa cuota generó un cambio importante, ¿cierto?, en el porcentaje de representación tanto de las diputadas como de las senadoras. No suficiente, por ejemplo, a juicio de algunos, pero claro, las cuotas finalmente buscan o son medidas que son esencialmente, y así debieran ser determinadas, transitorias hasta que se cumple el objetivo y luego se retira esa discriminación positiva. Pero creo que el tema de paridad, yo soy bastante crítica con respecto a eso, ya está decidido, ya es un tema que ya está en la Constitución como disposición transitoria,
pero me parece en el fondo que va a generar una distorsión respecto de la voluntad popular más o menos importante y puede afectar eventualmente la representatividad de los distintos sectores políticos. Entonces, ahí yo creo que vamos a tener un tema que ahora no se advierte, pero que se va a advertir después respecto del peso de cada voto. Yo creo que esa igualdad de votos va a terminar siendo afectada por la paridad. Y sí ha habido ciertas modificaciones constitucionales que yo creo que han sido positivas, al menos en lo simbólico eventualmente, como el hecho de establecer expresamente que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley, ¿verdad? También se hizo el cambio de hombres por personas, a pesar de que es un concepto más bien del lenguaje, eso no significaba que las mujeres no nacíamos libres, iguales en dignidad y derecho antes de eso, pero sí obviamente tiene que ver con ciertos cambios simbólicos que son relevantes, pero no me parece, ¿cierto? O me parece que es una sobreexpectativa creer que por el hecho que vamos a establecer algunos elementos en la Constitución va a cambiar, digamos, en términos de equidad de género, la situación actual. Yo creo que en ese sentido es importante, o por lo menos desde mi perspectiva, más que el fin, que sea la equidad de género propiamente tal, el fin debiera ser como valorar y constatar la virtud que tiene la diversidad, ¿ya? La diversidad en términos políticos, la diversidad en términos sociales, la diversidad también en términos de género, y también generar en el fondo esos cambios culturales que algunos pasan por cambios normativos, pero otros pasan también por incentivos y pasa también por un cambio de cultura. Por eso te decía al final que yo creo que las nuevas generaciones son claves en ese sentido. Oye, Constanza, ¿cómo evalúas tú el proceso constitucional que está comenzando a partir de este plebiscito que tenemos próximamente? ¿Qué se ha hecho bien y qué se ha hecho en qué estamos al debe hasta el momento, considerando además el momento bien extraño en que vamos a tener este plebiscito, digamos? Sí, a ver, yo soy, partamos quizás por lo bueno. ¿Ah? Yo creo que yo soy bastante crítica respecto de que la causa de todo, muy escéptica, de hecho, no comparto, digamos, esa apreciación de que la causa en la práctica del 18 de octubre, lo que vino, digamos, después, haya sido una demanda por una nueva constitución. ¿Ah? Yo creo, y esto lo he dicho también en otras oportunidades, yo comparto, y nunca pensé que lo iba a decir, pero me interpreta, digamos, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, que plantea en su libro pensar en el malestar de que el sentido, esto de la nueva constitución como demanda fue un sentido ex post, fue posterior, o sea, las demandas no tenían que ver con eso, eran con demandas sociales y sobre todo aquellas demandas que se hicieron en contextos de marchas legítimas y pacíficas, que hablaban de mejores pensiones, del joven que finalmente también se identificaba con su abuelo que recibe una pensión, digamos, baja, que le impide, digamos, poder desarrollar su vida, mejora en la salud, mejora del acceso a la educación, y yo creo que también, lamentablemente, ¿cierto?, se fue encauzando este tema a la nueva Constitución, y hoy día existe una sobreexpectativa respecto de lo que la nueva Constitución puede hacer. Y ahí hay una sobreexpectativa de que la nueva Constitución puede mejorar la situación económica, familiar o personal, en el fondo, de los ciudadanos, o que puede mejorar el acceso a la educación y a la salud, o que puede también disminuir las brechas de la desigualdad de manera casi que automática, y eso no es así, y a mí eso es lo que más me preocupa en el fondo de hoy día del proceso que tenemos. Yo veo con un poco de preocupación lo que viene en el futuro. Creo además de que se le debía haber dado, o personas como yo, por ejemplo, que creo cambios constitucionales, y no por un tema oportunista, sino que porque venimos hablando de cambios constitucionales hace años con otros constitucionalistas. Hace 6 años participamos de la publicación de un libro, 14 constitucionalistas con diferentes propuestas, o sea, no es una cuestión de ahora, sino que es algo que viene hace tiempo. Y creo que este plebiscito podría haber tenido una tercera opción más equilibrada y no tan polarizante. ¿Eh? Porque al ¿Y cuál final, habría sido esa tercera opción? para mí, creo que habría sido una reforma constitucional vía Congreso Constituyente. Hoy día la pregunta que se le hace a la ciudadanía es, ¿usted quiere una nueva constitución? El apruebo es el equivalente a sí quiero una nueva constitución completamente nueva, hoja en blanco, es decir, no partir como un texto como base, porque para no tener campaña del terror es no partir con un texto como base, blanco, ¿cierto? No le vamos a hacer un escrutinio a la constitución actual, sino que no tenemos nada de lo que tenemos hoy día seguro, ¿cierto? O quiero quedarme exactamente como está, que es el equivalente al rechazo. Entonces, en ese contexto, para mí, habría sido una opción quizás bastante más equilibrada, mucho menos polarizante, una reforma constitucional vía Congreso Constituyente, ya fuera que el mandato del Congreso haya sido para este Congreso que está actualmente en ejercicio o el siguiente. ¿Qué relevancia tiene hoy día en la práctica? Y algo adelantabas hace unos minutos. ¿Qué relevancia tiene en la práctica el hecho de tener una nueva constitución en la vida de los chilenos? Y te lo pregunto porque en un primer momento, después del 18 de octubre, había mucha expectativa, tú misma lo recordabas, respecto de que la nueva constitución iba a ser como la solución a todos los males.
Pero eso también ha ido decantando, y si tú ves las encuestas en los últimos meses, la preocupación de la ciudadanía por una nueva constitución también ha disminuido, versus lo que era en noviembre o diciembre del año pasado. ¿Qué efectos en la práctica tiene esta nueva constitución o tendría una nueva constitución para los chilenos? ¿Qué solucionaría una nueva constitución? Yo creo que ese es un gran punto, Karen. Al final del día, a ver, el tema de la nueva constitución ha ido disminuyendo, ¿cierto? La prioridad, porque también se plantea o se entiende, ¿cierto? Que finalmente puede que no sea lo más urgente y quizás también lo más importante, ¿cierto? En el minuto que se identificaba la nueva constitución, como en diciembre, como bien decías tú, de hecho en diciembre son estas estadísticas que te digo, el 58% consideraba de que iba a mejorar su situación económica, personal, familiar, casi el 80% que le iba a mejorar la educación, el acceso a la educación y la salud. Eso ha ido decantando un poco, pero el punto es de que, claro, estamos en campaña, entonces finalmente como que se termina identificando la nueva constitución como un futuro mejor. El punto es de que la constitución no tiene fórmulas, no tiene cálculos, no tiene montos, no viene con una especie como de fajo, digamos, de billetes en términos de que le va a implicar, digamos, una mejora directa. Se pueden hacer algunas modificaciones, pero que esas modificaciones no necesariamente van a significar cambios en la vida de las personas porque los problemas sociales propiamente tales, las demandas sociales, los problemas sociales se mejoran con políticas públicas. Ahora, también tiene un tema que es más ideológico o que es más, que está en el mundo un poquito de las expectativas, que tiene que ver con cambiar una constitución que fue hecha en tiempos de dictadura, digamos. Pero más allá de eso, ¿qué problemas o peligros crees tú que tiene llevar a cabo un proceso constitucional como el que se está planteando ahora, eh, con exceso de expectativa, en momentos de pandemia? Que no hemos logrado controlar, en estado de excepción constitucional. ¿Qué peligros ves ahí? Bueno, veo que, a ver, respecto como del contexto en el que estamos, yo de todas maneras yo soy bien partidaria de que ojalá se mantenga el itinerario constituyente, más allá que yo tenga una opción que es bastante pública, o sea, lo he dicho en otras oportunidades y por las razones que también di anteriormente, yo en el fondo por el rechazo, pero más allá de eso, creo que en el fondo las reglas de juego están para cumplirlas. Y hoy día, parte, digamos, de las reglas que están, de hecho, en la propia Constitución es que haya un plebiscito y por lo tanto me parece en el fondo que la única razón por la cual no se debiera hacer es por razones sanitarias. Ahora, lo que sí me preocupa del contexto y de lo que tú me dices, en la práctica es que podamos hacer efectivamente o podamos desarrollar una campaña realmente informativa. Porque en este caso, a diferencia de una elección común y corriente, entre comillas, donde uno elige autoridades, por último se identifica con ciertas personas, este es un voto programático, que tiene que ver con tomar conocimiento y que uno pueda informar a la ciudadanía de los contenidos de la actual constitución, de eventualmente los contenidos que podría tener una potencial nueva, de tal manera que haya un voto informado. No hay voto libre, sino hay voto informado, y me parece que hoy día, claro, las condiciones son bastante malas para poder lograr ese voto programático. Las redes sociales no son suficientes, me parece. Creo que hay una brecha importante, una brecha digital importante, tanto por nivel socioeconómico como por edad. En el fondo, y acá hay también estudios recientes, en el fondo, que te demuestran que los mayores de 60 a 65 años, ahí el porcentaje de conexión a Internet, digamos, disminuye significativamente y también entre sectores urbanos y rurales. Por lo tanto, en un escenario, ¿cierto?, donde tenemos 40, 50 comunas en cuarentena, imagínate el Gran Concepción, Magallanes ahora, o sea, regiones completas, me parece que las condiciones para una campaña tan importante, para un plebiscito tan importante como este, claramente no, son muy complejas y no son las óptimas. Contasa, una última pregunta, porque para variar el tiempo se nos hizo súper corto. Tú te has planteado a favor del rechazo y has dicho que, de todas maneras, si gana el apruebo, te gustaría formar parte de una eventual convención constitucional. ¿Qué crees tú que podrías aportar? ¿Qué rol tendrías ahí de ser electa como constituyente, en el fondo? Eh, que claro, me parece, por eso es importante la segunda cédula, ¿no? El hecho de que eventualmente uno votando rechazo, y uno puede votar rechazo por diferentes razones, al igual que como hay gente que vota apruebo por diferentes razones. Me parece importante no restarse de un proceso como este y participar en el fondo activamente. Yo soy profesora, no sé, hace unos 8 años, más o menos, no siento que tengo ninguna carga, nací el año 86, así que
para mí en el fondo estoy votando, entre comillas, libremente, digamos, rechazo desde un punto de vista de creer sinceramente de que había una alternativa más equilibrada y en ese contexto, entre no teniendo una alternativa equilibrada, me inclino, digamos, por el rechazo porque creo que hay elementos importantes de la Constitución que son centrales de poder mantener. Creo que hay otras cosas que hay que modificar y creo que hay otras cosas que hay que agregar. Entonces, desde esa perspectiva, yo por lo menos creo que es importantísimo mantener el principio de servicialidad del Estado, que el Estado está al servicio de la persona humana, no la persona al servicio del Estado, que la persona está en el centro de la sociedad y que es importante que todas las extensiones y creaciones de esas personas, ya sea de una junta de vecinos, una organización social, ¿cierto?, lo que sería una empresa, etcétera, tenga, digamos, un marco de protección, que el Estado finalmente tenga un rol, por supuesto, muy relevante, que lo tiene, ¿cierto? Esta Constitución no ha sido un obstáculo para que el Estado crezca, ¿ah? Porque de repente se dice como que el rol del Estado está muy minimizado por esta Constitución. La Constitución original hasta ahora, el Estado se han creado más ministerios, más servicios, más superintendencia, otorga más prestaciones, o sea, en el fondo no me parece que eso sea una crítica, digamos, justa, pero lo que no puede pasar es finalmente terminar cercenando lo que es la libertad personal y sobre todo la creatividad en términos de crear nuevas asociaciones. Me parece importante mantener la autonomía del Banco Central, me parece importante un control de constitucionalidad efectivo, me parece importante también modernizar el Estado y tener ciertas bases constitucionales de modernización del Estado. Y un tema que además da para hablar muchísimo y para variar el tiempo se nos hizo muy corto. Te quiero agradecer, Constanza, por tu claridad, por tu tiempo y agradecerle también a todos los que nos están viendo. En 2 semanitas más tendremos otra interesante invitada, así que ahí nos vemos. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, Karen. Un abrazo a toda la producción también.